Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo una historia que les pondrá la piel de gallina. ¿Alguna vez han sentido que el mundo entero está en su contra? Eso es exactamente lo que le pasó a Lucía en el día que debería haber sido el más feliz de su vida. Imaginen esto, una pequeña iglesia decorada con flores blancas y cintas doradas. Familiares y amigos vestidos con sus mejores galas, esperando el momento en que la novia caminara por el pasillo. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esa sonrisa nerviosa, Lucía escondía un dolor profundo. No durará ni un mes, escuchó decir a una tía mientras se arreglaba en la habitación contigua. ¿Viste cómo se ve en ese vestido? Parece que lo compró en una liquidación, susurró otra invitada sin saber que la novia podía escucharlas perfectamente. Desde que anunció su compromiso con Carlos, Lucía había soportado críticas, miradas de desaprobación y comentarios hirientes. Él es demasiado bueno para ella, seguro lo atrapó de alguna manera, no tiene clase, palabras que se clavaban como espinas en su corazón. El camino hacia el altar fue un tormento. Sentía cada mirada, imaginaba cada pensamiento. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el ramo. Y cuando finalmente llegó junto a Carlos, sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaban por no caer. Lo que Lucía no sabía era que Carlos había notado todo. Las miradas, los susurros, las risitas mal disimuladas. Él veía el dolor en los ojos de la mujer que amaba, y algo dentro de él se encendió. El momento de los votos llegó. Carlos tomó el micrófono, y todos esperaban las palabras tradicionales. Pero entonces, sucedió algo que nadie, ni siquiera Lucía, esperaba. Antes de decir mis votos, comenzó Carlos con voz firme mientras miraba directamente a los ojos de su amada, quiero que todos sepan algo importante. El silencio en la iglesia era tan profundo que se podía escuchar el batir de alas de una mariposa que había entrado por una ventana. Lucía contuvo la respiración, sin saber qué esperar. He visto cómo han tratado a la mujer que amo, continuó él, su voz resonando en cada rincón. He escuchado sus comentarios, he notado sus miradas de desprecio. Los invitados comenzaron a removerse incómodos en sus asientos. Algunos bajaron la mirada, avergonzados. Y quiero que sepan que hoy, frente a todos ustedes, voy a hacer algo que cambiará nuestra historia para siempre. Carlos se giró hacia Lucía, sus ojos brillantes de determinación y amor. Lo que hizo a continuación dejó a todos boquiabiertos y transformó las lágrimas de tristeza de Lucía en lágrimas de pura emoción. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Carlos? ¿Cómo reaccionaron los invitados? ¿Y cómo cambió este momento la vida de Lucía para siempre? Descúbrelo en este increíble video que te hará creer nuevamente en el poder del amor verdadero. Carlos respiró profundamente y sacó del bolsillo interior de su traje un pequeño libro desgastado. El murmullo de confusión recorrió la iglesia mientras él abría con cuidado aquellas páginas amarillentas. Este es el diario de Lucía, anunció con voz clara. Ella no sabe que lo encontré hace unos días. Y con su permiso. Miró a Lucía buscando su aprobación. Ella, sorprendida y con lágrimas en los ojos, asintió levemente. Quiero leerles algo que escribió hace exactamente un año, cuando nos conocimos. La tensión era palpable. Algunos invitados intercambiaron miradas nerviosas, otros se inclinaron hacia adelante para no perderse ni una palabra. La madre de Lucía se llevó las manos al rostro, visiblemente emocionada. Hoy conocí a alguien que me miró como si realmente me viera, comenzó a leer Carlos. No a la chica torpe que todos critican, no a la que nunca encaja, sino a mí, a la verdadera yo. Por primera vez en mi vida, no sentí que tenía que disculparme por existir. Mientras Carlos leía, proyectaba en una pantalla que había preparado en secreto fotos de Lucía que nadie había visto antes. Lucía enseñando a niños en un orfanato, Lucía recogiendo basura en una playa, Lucía cuidando ancianos en un asilo. Nunca les cuenta a otros lo que hace, continuó Carlos, cerrando el diario. Nunca presume de su bondad. Mientras algunos de ustedes la juzgaban por su apariencia o por su forma de hablar, ella estaba cambiando vidas en silencio. El padre de Lucía, un hombre que rara vez mostraba emoción, no pudo contener las lágrimas que rodaban por sus mejillas curtidas por el sol. La hermana menor de Lucía, quien siempre había admirado secretamente a su hermana mayor pero nunca se lo había dicho, sollozaba abiertamente. Y ahora, Carlos sacó una caja de terciopelo del otro bolsillo. Quiero darle algo que simboliza lo que veo en ella. No era un anillo común. Era una pieza única tallada en madera de olivo, con pequeñas incrustaciones que brillaban bajo la luz de la iglesia. Cada una de estas piedras representa a una persona cuya vida has tocado, explicó Carlos mientras deslizaba el anillo en el dedo de Lucía. Lo hice con la ayuda de todos ellos. Pasé meses recolectando sus historias. La prima de Lucía, quien había sido especialmente cruel con sus comentarios sobre el vestido de novia, se removía incómoda en su asiento.
El tío que había apostado que el matrimonio no duraría ni un mes miraba fijamente al suelo, avergonzado. Y entonces, Carlos hizo algo inesperado. Invitó a pasar al frente a una niña pequeña, Valentina, de apenas 8 años, que caminó tímidamente hacia el altar. «Esta es Valentina», presentó Carlos. «Lucía no sabe que la he traído hoy». La niña, con un vestido rosa y trenzas, miró a Lucía con admiración. «Usted no me recuerda», dijo con voz temblorosa, «pero hace 2 años, cuando mi mamá estaba enferma, usted venía todos los días después de su trabajo a leernos cuentos al hospital». El silencio en la iglesia era absoluto. Nadie se atrevía a moverse, como si estuvieran presenciando algo sagrado. «Valentina no es la única», continuó Carlos, y un nudo se formó en su garganta. «Hay más personas aquí hoy que Lucía no esperaba ver. Personas cuyas vidas ha tocado sin esperar nada a cambio». Fue entonces cuando las puertas de la iglesia se abrieron de par en par y varias figuras comenzaron a entrar, todas con rosas blancas en las manos. Una tras otra, las personas entraban con sus rosas blancas. Un joven con muletas que avanzaba lentamente. Una anciana apoyada en el brazo de su nieta. Un hombre con uniforme de bombero. Una adolescente con la cabeza rapada, evidencia de un tratamiento de quimioterapia. Todos desconocidos para los invitados, pero todos con una mirada de profundo agradecimiento dirigida hacia Lucía. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía mientras reconocía cada rostro. Su cuerpo temblaba tanto que Carlos tuvo que sostenerla por la cintura para que no cayera de rodillas. El fotógrafo, que había sido contratado solo para capturar momentos felices, no podía dejar de disparar su cámara, entendiendo que estaba documentando algo extraordinario. «Estas personas», explicó Carlos con la voz entrecortada, «son solo algunas de las vidas que has transformado sin que nadie lo supiera. Sin buscar reconocimiento. Sin esperar nada a cambio». El hombre con uniforme de bombero dio un paso adelante. «Soy Miguel», se presentó. «Hace 3 años, durante el gran incendio en el barrio sur, todos habían evacuado excepto una familia que no hablaba español. Nadie podía comunicarse con ellos hasta que llegó Lucía y arriesgó su vida para traducir nuestras instrucciones. Gracias a ella, salvamos a esa familia de 5 personas». Los murmullos de asombro recorrieron la iglesia. La tía que había criticado a Lucía se llevó las manos a la boca, conmocionada. La adolescente con la cabeza rapada se acercó después. Su voz era apenas un susurro. «Yo estaba lista para rendirme. El cáncer me había quitado todo, mi cabello, mis fuerzas, mis esperanzas. Lucía era la voluntaria que limpiaba mi habitación en el hospital. Nunca olvidaré el día que me trajo un espejo y me mostró lo hermosa que seguía siendo, dibujando con henna diseños preciosos en mi cabeza calva. Me devolvió algo que creía perdido para siempre, mi dignidad». Carlos observaba las reacciones de los invitados. Las expresiones de desdén y crítica se habían transformado en miradas de asombro y vergüenza. El mejor amigo de Carlos, quien había bromeado diciendo que podía conseguir algo mejor, tenía la cabeza gacha y apretaba con fuerza el pañuelo en su mano. Pero lo que nadie esperaba era la entrada de la siguiente persona. Un hombre mayor, elegantemente vestido, avanzó lentamente por el pasillo. Su rostro resultaba vagamente familiar para algunos de los presentes. Lucía ahogó un grito y se cubrió el rostro con las manos. «¿Quién es?», susurró la madre de Carlos a su esposo, intrigada por la reacción de la novia. El hombre llegó al altar y miró a Lucía con ojos llenos de emoción. «La última vez que te vi», dijo con voz grave, «era solo una niña asustada de 12 años. Me dijiste que algún día tendrías tu propio final feliz, a pesar de todo. No me has defraudado». Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. La hermana de Lucía dejó caer su ramo, reconociendo finalmente al hombre. «Para aquellos que no lo conocen», continuó Carlos tomando la palabra nuevamente, «este es el juez Ramírez, quien presidió el caso de custodia de Lucía después de la tragedia». La palabra tragedia resonó en el recinto. Muchos de los presentes ni siquiera sabían de qué estaba hablando Carlos. La madre de Lucía sollozaba incontrolablemente ahora, mientras su actual esposo la abrazaba con fuerza. El juez tomó la mano de Lucía entre las suyas. «De todos los casos que he tenido en mis 40 años de carrera, el tuyo es el que nunca pude olvidar. La niña que perdió todo, pero que se negó a perder la esperanza». En ese momento, Carlos sacó un sobresellado de su chaqueta. El sobre parecía antiguo y estaba ligeramente amarillento por el tiempo. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. «Este sobre contiene algo que Lucía ha estado buscando durante 15 años», anunció. «Algo que le fue arrebatado injustamente y que hoy, finalmente, podré devolverle». Los ojos de Lucía se abrieron de par en par al reconocer el sello en el sobre. Su respiración se volvió entrecortada,
y sus piernas parecían a punto de ceder bajo el peso de la emoción. Todo el dolor, toda la lucha, todos los años de búsqueda parecían culminar en este preciso instante. Carlos miró directamente los ojos a aquellos que habían juzgado a Lucía tan duramente y, con una voz firme que resonó hasta el último rincón de la iglesia, dijo: «Antes de revelar lo que contiene este sobre, quiero que todos ustedes entiendan quién es realmente la mujer con la que estoy a punto de casarme». Carlos sostuvo el sobre con firmeza mientras el silencio en la iglesia se hacía más denso, casi tangible. Las velas parpadeaban creando sombras danzantes en las paredes, como si hasta los elementos contuvieran la respiración ante lo que estaba por revelarse. Cuando Lucía tenía solo 10 años, comenzó Carlos con voz grave, su mundo se derrumbó en una sola noche. Un accidente que le arrebató a su padre y dejó a su madre en coma por meses. Los invitados que no conocían esta parte de la historia de Lucía intercambiaron miradas de asombro. Una prima lejana que había criticado el maquillaje exagerado de la novia ahora, comprendía que esas capas de base cubrían cicatrices invisibles para todos. Lo que muchos no saben, continuó Carlos, es que esa noche Lucía no solo perdió a su familia. También perdió su hogar, sus recuerdos, su sentido de pertenencia. Las autoridades la separaron de su hermana menor durante 3 años mientras su madre luchaba por recuperarse. La hermana de Lucía, sentada en primera fila, asentía con los ojos enrojecidos, confirmando silenciosamente esta dolorosa verdad. Extendió su mano hacia su hermana, un gesto íntimo que habló más que cualquier palabra. Durante esos años, prosiguió Carlos mientras apretaba suavemente la mano temblorosa de Lucía, ella pasó por 5 hogares temporales. En algunos fue tratada como una extraña, en otros como una carga. Pero en ninguno le permitieron conservar lo único que le quedaba de su padre. Carlos levantó el sobre amarillento para que todos pudieran verlo mejor. El sello oficial estaba parcialmente desvanecido, pero aún visible: Departamento de Servicios Sociales, propiedad confiscada. Este sobre contiene las últimas cartas que el padre de Lucía escribió antes del accidente. Cartas que nunca llegaron a ser enviadas. Cartas que fueron confiscadas como evidencia y luego perdidas en el sistema durante 15 años. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de la madre de Lucía. El padrastro la abrazó con más fuerza, sus propios ojos brillantes por lágrimas contenidas. «He pasado los últimos 6 meses», reveló Carlos, «rastreando estas cartas. Hablé con 43 funcionarios diferentes. Presenté 26 solicitudes formales. Contraté a 2 investigadores privados. Todo para encontrar estas palabras que un padre quiso dejarle a su hija». El juez Ramírez dio un paso adelante. «Debo confesar que fui yo quien ayudó a Carlos en la última etapa. Cuando me contactó, recordé inmediatamente el caso. Algunas injusticias nos persiguen durante toda nuestra carrera». La tensión en la iglesia era palpable. Una señora mayor en la última fila se abanicaba nerviosamente. El organista, completamente absorto en la historia, había olvidado que estaba allí para tocar. «Pero antes de entregarte estas cartas, mi amor», dijo Carlos dirigiéndose directamente a Lucía, «quiero que todos sepan qué hiciste con tu dolor». Una nueva figura apareció en la entrada de la iglesia. Una mujer de mediana edad, con un traje formal y una carpeta en las manos. Su presencia causó confusión entre los invitados. «Les presento a la doctora Robles», anunció Carlos. «Directora del programa de asistencia psicológica para niños en situación de vulnerabilidad». La doctora Robles caminó con paso decidido hacia el altar. «Lucía comenzó como voluntaria en nuestro programa hace 8 años», explicó con voz clara. «Hoy coordina a más de 50 psicólogos que atienden a 300 niños semanalmente. Niños que, como ella, han perdido su sentido de pertenencia». Una proyección apareció en la pared lateral de la iglesia. Fotografías de Lucía rodeada de niños, imágenes de ceremonias de graduación, recortes de periódicos locales. Evidencia silenciosa de una vida dedicada a convertir el dolor en servicio. «Y todo esto», continuó la doctora, «lo ha hecho mientras terminaba sus estudios, trabajaba medio tiempo para mantenerse y cuidaba de su madre y hermana. Sin quejarse. Sin buscar reconocimiento». Carlos volvió a tomar la palabra, su voz ahora más firme. «Cuando conocí a Lucía, me dijo que su mayor miedo era no ser suficiente. No ser lo bastante fuerte, lo bastante inteligente, lo bastante buena». Hizo una pausa significativa. «Hoy quiero demostrarle que es más que suficiente. Es extraordinaria». Con dedos temblorosos, comenzó a abrir lentamente el sobresellado. El papel crujía, amplificado por el silencio absoluto que reinaba en la iglesia. Lucía contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «Las últimas palabras de tu padre», susurró Carlos mientras extraía varias hojas dobladas con esmero,
finalmente vuelven a ti. El momento parecía suspendido en el tiempo. Nadie se atrevía a moverse. Nadie se atrevía a respirar. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de personas que minutos antes habían juzgado sin conocer, criticado sin entender. Y entonces, justo cuando Carlos estaba a punto de desdoblar la primera carta, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. Todas las cabezas giraron simultáneamente hacia la entrada. Un hombre mayor en silla de ruedas avanzaba lentamente por el pasillo central, empujado por una enfermera. Sus manos arrugadas descansaban sobre una caja de madera tallada con intrincados diseños. A pesar de su evidente fragilidad física, sus ojos brillaban con una lucidez sorprendente. Lucía dejó escapar un jadeo entrecortado al reconocerlo. Don Roberto, susurró con incredulidad. El anciano llegó hasta el altar con una sonrisa serena dibujada en su rostro surcado por el tiempo. Pensaste que no podría venir, ¿verdad? Dijo con voz rasposa pero firme. Te prometí hace 15 años que estaría presente cuando encontraras tu felicidad, y Roberto Mendoza siempre cumple sus promesas. Los invitados observaban confundidos esta nueva e inesperada aparición. La madre de Carlos se inclinó hacia su esposo. ¿Quién es ese hombre?, preguntó en voz baja. Carlos, tan sorprendido como el resto, miró interrogante a Lucía. Ella, con lágrimas renovadas, tomó la mano de su prometido. Don Roberto era el conserje del edificio donde vivíamos cuando ocurrió el accidente, explicó con voz entrecortada. Fue él quien me encontró esa noche, quien llamó a emergencias, quien se quedó conmigo hasta que llegaron las autoridades. El anciano asintió lentamente. Lo que esta niña no les cuenta, añadió dirigiéndose a todos los presentes, es que después, cuando la llevaron de casa en casa, nunca dejó de visitarme. Incluso cuando apenas tenía para el autobús, venía cada domingo a asegurarse de que este viejo no estuviera solo. Un murmullo de admiración recorrió la iglesia. La tía que había apostado contra la relación de Lucía se removió incómoda en su asiento, sintiendo el peso de su mezquindad. He traído algo, continuó don Roberto, acariciando la caja de madera sobre su regazo. Algo que he guardado durante todos estos años, esperando el momento adecuado para devolverlo. El ambiente en la iglesia se cargó aún más de expectación. Carlos, todavía sosteniendo las cartas del padre de Lucía, intercambió una mirada con el juez Ramírez, quien parecía tan intrigado como todos los demás. La noche del accidente, explicó don Roberto mientras abría lentamente la caja, los servicios sociales llegaron rápidamente. Te llevaron con tanta prisa que no pudiste tomar nada de tu apartamento. Días después, cuando finalmente me permitieron entrar para limpiar, encontré esto escondido detrás de tu cama. De la caja extrajo un objeto envuelto en una tela de terciopelo azul descolorido por el tiempo. Con manos temblorosas pero cuidadosas, comenzó a desenvolverlo. Mientras las autoridades buscaban documentos y pertenencias oficiales, continuó el anciano, pasaron por alto el escondite secreto que tu padre había construido para ti. Ese pequeño hueco en la pared detrás de tu cabecero, ¿lo recuerdas? Los ojos de Lucía se abrieron como platos. Su cuerpo entero temblaba ahora. La caja del tesoro, murmuró casi inaudiblemente. La hermana menor de Lucía se puso de pie abruptamente. ¿Encontraste la caja del tesoro?, preguntó con voz quebrada. ¿La que papá nos hizo para guardar nuestros secretos? Don Roberto asintió con solemnidad mientras terminaba de desenvolver el objeto, una pequeña caja de metal oxidada en algunas partes, decorada con pegatinas infantiles descoloridas y el nombre Lucía pintado con letras temblorosas. No me atrevía a abrirla, confesó el anciano. No era mi derecho. Pero la guardé todos estos años, esperando. Un silencio reverente cayó sobre la iglesia. Los fotógrafos, olvidando momentáneamente su profesionalismo, bajaron sus cámaras, demasiado conmovidos para seguir documentando este momento íntimo. Carlos, sosteniendo aún el sobre con las cartas del padre, miró a Lucía con infinita ternura. ¿Quieres abrirla ahora?, preguntó suavemente. Lucía pasó la mirada del sobre en manos de Carlos a la caja que don Roberto le ofrecía. 2 fragmentos de su pasado, 2 piezas perdidas de su historia personal, aparecían simultáneamente en el día de su boda. No sé si puedo, confesó con voz quebrada. Fue entonces cuando la hermana de Lucía se acercó y tomó su mano. Lo haremos juntas, dijo con firmeza. Como siempre debió ser. Los invitados contenían la respiración. Incluso aquellos que habían llegado a la boda con prejuicios estaban ahora completamente absortos en la historia que se desarrollaba ante sus ojos. La superficialidad de sus críticas anteriores les parecía ahora vergonzosa frente a la profundidad de lo que estaban presenciando. Carlos entregó el sobre a Lucía y juntos, ella y su hermana, se acercaron a don Roberto. Con dedos temblorosos, Lucía tomó la pequeña caja metálica. Se sentía ligera y pesada a la vez,
cargada de recuerdos y emociones. La cerradura está oxidada, advirtió don Roberto. Puede que sea difícil abrirla después de tanto tiempo. Pero antes de que Lucía pudiera intentarlo, otra figura se movió entre los invitados. Una mujer elegante de mediana edad se acercó al altar con paso vacilante. Su rostro, semejante al de Lucía pero marcado por líneas de sufrimiento y recuperación, reflejaba una mezcla de emoción y determinación. «Mamá», susurró Lucía sorprendida. La madre de Lucía, quien hasta ahora había permanecido en silencio, sostenida por su actual esposo, se acercó con algo en la mano. «Creo que necesitarás esto», dijo ofreciéndole una pequeña llave dorada colgada de una cadena desgastada. «¿Cómo es posible?», preguntó Lucía con asombro. «Pensé que se había perdido en el accidente». La mujer negó suavemente con la cabeza. «La llevaba conmigo esa noche. Tu padre insistió en que siempre la guardara, por si algún día la necesitabas». Los ojos de todos estaban fijos en la pequeña llave dorada que brillaba tenuemente bajo la luz de las velas de la iglesia. Parecía contener en su simple forma toda la promesa de respuestas largamente buscadas. Con manos temblorosas, Lucía tomó la llave. El mundo pareció detenerse mientras la acercaba a la cerradura oxidada de la caja. La llave encajó perfectamente en la cerradura oxidada. Con un suave giro y un leve crujido metálico, la caja del tesoro se abrió. El tiempo pareció detenerse mientras Lucía, con su hermana a un lado y Carlos al otro, miraba el contenido preservado durante tantos años. Dentro había fotos familiares, algunas cartas dobladas cuidadosamente y un pequeño cuaderno con tapas de cuero gastado. Pero lo que captó inmediatamente la atención de Lucía fue un medallón de plata con forma de estrella. Lo levantó con dedos temblorosos, reconociéndolo al instante. «El medallón de la abuela», susurró. «Papá me prometió que sería mío el día de mi boda». Dijo que era una tradición familiar que pasaba de generación en generación. Su madre se acercó más, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «Tu padre lo guardó especialmente para este día. Siempre supo que encontrarías tu camino hacia la felicidad, sin importar lo oscuro que pareciera el sendero». Lucía abrió el medallón. En su interior había una pequeña fotografía familiar tomada cuando ella y su hermana eran niñas, sonrientes junto a sus padres. Al lado de la foto, grabada en el metal, una frase: «El amor verdadero siempre encuentra su camino». Carlos, sosteniendo aún el sobre con las cartas, lo abrió finalmente. La primera carta comenzaba con palabras que parecían escritas para este preciso momento. «Mi querida Lucía, cuando leas esto, espero que sea en un día de gran alegría. Confío en que habrás encontrado a alguien que vea tu luz interior tan claramente como yo siempre la he visto». No había un solo ojo seco en la iglesia. Incluso el sacerdote, quien había presenciado innumerables bodas a lo largo de los años, se limpiaba discretamente una lágrima. Los invitados que habían llegado con actitud crítica ahora observaban con reverencia, comprendiendo finalmente la historia completa. «Creo», dijo Carlos con voz entrecortada por la emoción, «que es hora de continuar con nuestros votos. Pero ahora todos entienden por qué me enamoré de Lucía. No por su apariencia, no por lo que puede o no puede ofrecerme, sino por su capacidad de transformar el dolor en amor, de encontrar luz en la oscuridad más profunda». El juez Ramírez dio un paso adelante. «Si me permiten», dijo con solemnidad, «me gustaría tener el honor de entregarla en matrimonio. Como representante del sistema que una vez le falló, quisiera ser parte del día en que finalmente obtiene la felicidad que siempre mereció». La ceremonia continuó, pero ya no era la misma que había comenzado horas antes. Los votos se intercambiaron con una profundidad que trascendía las palabras habituales. Cuando Lucía y Carlos se besaron como marido y mujer, el aplauso que estalló en la iglesia no era meramente protocolar, era una celebración genuina de un amor que había superado todas las barreras. Al salir de la iglesia, bajo una lluvia de pétalos de rosa, Lucía se detuvo un momento. Miró a las personas que ahora la aplaudían, muchas de las cuales la habían juzgado injustamente. No había resentimiento en su mirada, solo gratitud y paz. «A veces», dijo Carlos a su ahora esposa mientras caminaban hacia el futuro, «las personas necesitan que les recuerden la importancia de mirar más allá de las apariencias. Tu historia no solo cambió mi vida, hoy cambió la de todos los presentes». Lucía, con el medallón de su abuela colgando ahora de su cuello y las cartas de su padre guardadas cerca de su corazón, sonrió. «Mi padre solía decir que cada lágrima derramada en el camino vale la pena si te conduce a donde debes estar. Hoy sé que tenía razón». Y mientras la pareja se alejaba en el coche adornado con flores blancas, los invitados permanecieron en silencio, reflexionando sobre la lección que acababan de presenciar, que detrás de cada persona hay una historia que desconocemos, batallas invisibles que libran cada día, y que juzgar sin conocer esas historias solo revela nuestra propia falta de empatía y comprensión.
En esa iglesia, ese día, no solo se celebró una boda. Se sanaron heridas, se cerraron círculos y se recordó a todos los presentes que el amor verdadero no solo transforma a quienes lo experimentan directamente, sino a todos los que tienen el privilegio de ser testigos de su poder.